de los temas que comentábamos días atrás era la denuncia o el amparo que había presentado la Defensoría del Pueblo contra CALF y el municipio de Neuquén por considerar que hay algunas cuestiones inconstitucionales. Por supuesto, el tema de la tarifa es lo que genera todo esto. El tema de la tarifa es muy complejo de entender y de explicar. Lo único que sabemos es que cada vez la factura llega más cara. La justicia rápidamente giró ese amparo presentado por la Defensoría del Pueblo a otra instancia, es decir, rápidamente la jueza que lo recibió lo giró a otra instancia, no aceptó revisar lo que planteaba la Defensoría, y seguramente la Defensoría estará apelando o estará utilizando alguna otra instancia judicial en breve, o quizás no, ya lo vamos a averiguar. Pero queremos consultar qué opinión hay en el Consejo Deliberante respecto a esta apelación, a este amparo presentado por la Defensoría del Pueblo, y si han evaluado en el Consejo esta cuestión de inconstitucionalidad que plantea el doctor Ricardo Riva. Para charlar un poquito sobre esto, tenemos en línea a la concejal del Frente de Todos, Ana Servidio. Ana, gracias por atendernos. Lucy Pisni te saluda. ¿Qué tal, Lucy? Buenas tardes a ustedes ahí en el piso y buenas tardes a toda la audiencia. ¿Estaban en sesión, Ana? Hace un ratito terminamos la sesión. Bueno, sí. ¿Algún tema relevante que nos quieras anticipar? No, ha ingresado al Consejo Deliberante, enviado por el Ejecutivo, por el área de transporte, todo lo referido al pliego de licitación del transporte público, así que estamos entrando en receso en este momento, pero vamos a aprovechar el receso para trabajar en la propuesta que ha remitido el Ejecutivo para ya cuando se arranque en 2 semanas tener una opinión y una mirada formada con respecto a lo que se ha presentado. Bien. Además, obviamente, si fuera necesario aportes o alternativas y demás a lo enviado, sabemos que es trascendental el tema del transporte público en la ciudad, que se aprueba un contrato de concesión de aquí a 10 años y que requiere de una mirada profunda, compleja y con perspectiva también de largo plazo. Sí, la verdad que es un tema relevante para el vecino de Neuquén, ¿no? Que necesita moverse con transporte público y que, bueno, no tiene hoy el mejor servicio. Ojalá que logren lo mejor, Ana. Bueno, yendo al tema de CALF, yo decía recién, analizar cuadros tarifarios, todo es muy complicado, no logramos entenderlo nosotros tampoco, pero sí entendemos dentro de la presentación que hizo Ricardo Riva ese punto donde menciona que el Consejo ha delegado en la cooperativa la facultad de aumentar las tarifas un par de veces al año sin pasar por el Consejo y sin pasar por audiencias públicas que están normadas para cuando hay modificación de tarifas, y entonces allí es donde se plantea este tema de la inconstitucionalidad. ¿Qué entienden ustedes en ese punto, Ana? Bien, miren, nosotros no hemos podido tener acceso al amparo estrictamente, al texto del amparo que ha presentado la Defensoría del Pueblo, pero obviamente que tomamos nota de lo planteado. Quiero reiterar que la discusión dentro del Consejo Deliberante cuando se dio el tratamiento no solo del contrato de concesión sino también del marco regulatorio fue una discusión que nos dimos los distintos espacios políticos muy profunda, con muchísima responsabilidad, al menos desde nuestro bloque lo hemos planteado así. Sabíamos todos que era imperioso contar con un marco regulatorio y contar con el contrato de concesión.
y estas cuestiones que tienen que ver con las audiencias públicas y demás es un tema que se había planteado, lo del tema de las tarifas, de los incrementos de las tarifas autorizados por el Ejecutivo Municipal es un tema que ya se venía llevando adelante así, que nos pareció por el tipo de explicaciones que nos dieron, que venían atados a los incrementos de las tarifas, que eran básicamente por cuestiones de acuerdos salariales que se dan en términos del Sindicato de Luz y Fuerza a nivel nacional. Era importante poder tener esa posibilidad de que obviamente que esos incrementos salariales se traducen de alguna manera después en la factura, entonces por eso se daba también la posibilidad de ajustar así. Sin embargo, y a pesar de eso, obviamente que nos hacemos eco y tomamos nota de lo que está sucediendo hoy con las facturas de luz. Nos preocupa y nos ocupa, estamos trabajando, hicimos un análisis minucioso de lo que son los incrementos y cuáles son los mayores porcentajes de incrementos que se dan. Ustedes saben que hay costos fijos y costos variables adentro de la factura. Es, como bien vos decías, muy difícil comprender la factura, es complejo. Ahora, cuando uno analiza todo el marco del cuadro tarifario, también es muy difícil de entenderlo. Les diría que es específicamente para especialistas que conocen por el tipo de fórmulas que se aplican y demás. Con todo esto, a ningún vecino ni a ninguna vecina que quiere pagar la factura de luz lo voy a satisfacer con la respuesta desde ya, porque lo que nosotros queremos entender es qué está pasando con los incrementos. Es por eso que nosotros convocamos a la cooperativa CALF en la Comisión de Servicios Públicos a hablar con respecto a esta situación. La realidad es que por ahí algunos medios o desde algunos espacios políticos se tiende a delegar la responsabilidad de los incrementos en el gobierno nacional y en el costo de la energía a nivel nacional, y cuando analiza uno las facturas y lo que efectivamente tiene que ver con los costos, eso no es así. Los incrementos vinculados a la energía o el consumo de energía específicamente, que es lo que compete a la nación, no supera el 20%, mientras que todo lo que tiene que ver con costos fijos y otro tipo de costos que tienen que ver con tasas que se cobran en la factura de luz, que son tasas municipales, han tenido un incremento más entre el 130 y el 200%. Claro, ahí hay un punto realmente que me parece que es central en la discusión, Ana, para que ustedes lo debatan y quizás se pueda modificar. El municipio tiene cómo cobrar tasas y distintos ítems que incluyen en la boleta de luz, y que hace que muchos usuarios no puedan pagar y se queden sin un servicio esencial. Y en otro punto tengo la duda, esto lo digo en voz alta, en la boleta de luz se paga, creo, alumbrado público, que también lo cobran en el ABL. Yo quiero saber si no tenemos una doble imposición allí. No, eso lo discutimos y lo trabajamos al momento del contrato de concesión, y no hay una doble imputación. Bien. En ese sentido, pero sí me parece que a la luz de la realidad que hoy tenemos, en donde también hay que contarle a las vecinas y vecinos que hubo en su momento una decisión política de la cooperativa CALF cuando fue la época del 2015 al 2019, donde se dieron los tarifazos, que la cooperativa toma la decisión política de no trasladar todos esos tarifazos a la factura de luz al usuario. Fue lo que después implicó eso para la cooperativa, ¿no? Eso después conllevó a un acuerdo que se ha realizado en esta gestión con CAMESA, con la Secretaría de Energía, para una readecuación de esa deuda, un plan de pago de esa deuda y una quita dentro de lo que es esa deuda. Y después vino un proceso de congelamiento de la tarifa cuando fue lo de la pandemia. Lo que nosotros hemos logrado, al menos hemos entendido de lo que nos han transmitido las nuevas autoridades de CALF, es que parte de esos congelamientos se han ido
incorporando ahora, o se han ido dando ahora incrementos en las facturas para subsanar, si se quiere, algo de sus congelamientos. Nosotros estamos analizando toda esta información, estamos analizando todos los decretos o disposiciones mediante las cuales el intendente ha permitido o ha autorizado esos aumentos, y en función de eso también como espacio político veremos cuáles son los pasos a seguir. Desde ya que si hay situaciones que están perjudicando a las vecinas y vecinos, hay cosas que hay que revisar. Eso desde ya que lo vamos a plantear así. Nosotros vamos a estar siempre del lado de las vecinas y de los vecinos de la realidad que nos está tocando atravesar, y si hay cosas que revisar, se revisarán, y ese va a ser nuestro posicionamiento. Tenemos que escuchar todas las voces adentro del Consejo. Hay que hacer un análisis minucioso de los motivos de los incrementos y de los impactos que se dan en las distintas facturas, y al mismo tiempo sí también plantear que cuando se aprobó el contrato de concesión, se planteó que ese contrato de concesión se aprobaba con un cuadro tarifario transitorio. Ese cuadro tarifario transitorio se tenía que llevar adelante un estudio de demanda eléctrica de la ciudad de Neuquén para actualizar la situación en términos energéticos de la ciudad y de los tipos de demanda eléctrica que tiene la ciudad, y en función de ese estudio poder establecer un nuevo cuadro tarifario. En ese marco, como representante del Frente de Todos, como bloque en Frente de Todos, yo lo que planteé es la necesidad que en ese estudio de demanda eléctrica se incorporara la variable de segmentación de la tarifa, cuestión que hoy está discutiéndose a nivel nacional. Entonces, ese estudio en el que logramos que aceptaran la perspectiva de la segmentación, nos dice CALF que se está llevando adelante. La verdad que viene demorado, porque desde que se aprobó el contrato de concesión había un año para realizar ese estudio y el estudio recién está iniciándose. Ese sí que es un problema y se lo planteamos a las autoridades de CALF, y el estudio, en vez de durar un año, está planteado que dure 18 meses. Le pedimos celeridad y que achiquen los tiempos y que aceleren el estudio para poder tener sí un cuadro tarifario definitivo. ¿Sí? El que tenemos es transitorio, y eso también abrir la posibilidad de discutir el cuadro tarifario y las injusticias que se pueden cometer con el cuadro tarifario actual. Bien, entiendo que el tema de considerar el aumento salarial negociado por Luz y Fuerza, que es uno de los gremios que mejores sueldos tiene, también es una injusticia, digamos, en que toda la población tenga que bancar de alguna manera el aumento de sueldos de los trabajadores, porque no toda la población tiene la suerte de trabajar en el Estado y que su salario se incremente casi igual que la inflación. Hay gente desocupada, o sea, hay múltiples condiciones y circunstancias, y que el aumento de salarios impacte dentro de la boleta de energía de cada uno de nosotros parece también un poco injusto. Mira, yo creo que el problema no es el aumento de salario, sino el problema son las desigualdades existentes en nuestra realidad. Eso ni hablar. Ese es el principal problema. Ahora, es cierto que los incrementos salariales de alguna forma se tienen que pagar. Bueno, tendríamos que pensar alternativas, pero es cierto que es un costo como en cualquier otra empresa. El salario es un ítem más de los costos fijos que tiene una empresa. Bueno, en una cooperativa sucede lo mismo, es uno de los ítems de los costos fijos que se tienen que abordar. Entonces, nosotros nunca, o por lo menos no vamos a estar en contra nunca de los incrementos salariales y de los acuerdos salariales que se lleven adelante. El tema es que hay que analizar, más allá de los costos salariales, qué otras cuestiones están sucediendo adentro de la factura. Es cierto, sí, hay gente que está sin trabajo y está pagando
en la factura de luz el aumento de una paritaria, pero bueno, son trabajadores y trabajadoras que están al servicio de la cooperativa y brindando un servicio a la comunidad. Me parece que sería un error ponernos en contra de esos incrementos salariales. Hay que encontrar las alternativas para que la factura de luz esté acorde a la realidad de las vecinas y vecinos de la ciudad en un contexto macroeconómico muy complejo, como lo sabemos. En un contexto económico muy complejo sabemos que es un tema que genera muchísimo debate, muchísima impotencia, muchísima bronca. Tenemos que, desde estos lugares, como es el Consejo Deliberante, buscar los caminos para generar condiciones que permitan que estos incrementos no afecten de cómo están afectando hoy al bolsillo de las familias neuquinas. Claro, para aclarar, yo tampoco estoy en contra de los aumentos salariales. El tema es que las empresas, las cooperativas o quien fuere, tiene que readecuar costos y gastos internos también para que no todo el peso caiga en el que paga, porque si no... Exactamente, bueno, claro. Ahí es donde tenemos que revisar, hacer un análisis de costos de la cooperativa. Claro, exacto. Eso es como también cuando se dan incrementos en otras paritarias, ¿no? También a ver, los incrementos de los estatales pagan todas las vecinas y vecinos. Bueno, hay que hacer un análisis de los costos para poder dar también ese derecho que tienen las y los trabajadores de tener sus paritarias y sus incrementos salariales, ¿no? Exacto. Sabemos que la situación económica es muy compleja y que la desigualdad que existe hoy genera este tipo también de injusticias que se viven con mucha impotencia cuando uno tiene que ir a pagar una factura de luz. Exacto. Y mucho peor si no la puede pagar y pierde el servicio, se lo cortan, ¿no? Exactamente. Eso exactamente. También... Creo que tenemos que avanzar también hacia alguna medida que por lo menos por un plazo de tiempo evite los cortes de energía eléctrica. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo. Ojalá se pueda avanzar en este análisis con mucha seriedad y sentido común, ¿no? Porque hay mucha gente afectada y se encuentra rápido el mejor camino para algo que todos los meses afecta a nuestro bolsillo. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Igualmente. Ana Servidio es concejal por el Frente de Todos, bueno, analizando un poquito este tema que se ha planteado a partir del amparo presentado por la Defensoría del Pueblo contra el municipio y contra CALF por el cuadro tarifario, por las boletas que están llegando y por los ítems que incluyen esas boletas, muchos de los cuales no tienen nada que ver con el servicio de energía eléctrica, que es lo único que se debería pagar en esa factura. Ojalá que encuentren el camino para resolverlo. Nos vamos a la pausa, nos vamos al Mitre Informa primero. Para resolverlo. Nos vamos a la pausa.